Muy buenos días a todos los que ya están conectados. Agradecemos que se hayan abierto este espacio para que juntos aprendamos respecto a este interesante tema. Y en esta ocasión tenemos la presencia, o más bien la charla que nos impartirá la maestra de Ciencias Mónica Basabe, quien tiene estudios de licenciatura en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Estatal de Washington, Estados Unidos. Además, cuenta con un diplomado en verificación sanitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud, y un diplomado en intervención pedagógica por la Universidad La Salle. Es consultora sobre manejo higiénico y temas relacionados con la producción de alimentos y es jefa de la planta piloto de ingeniería de alimentos de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una certificación de diseño higiénico avanzado emitido por el Grupo Europeo de Diseño de Ingeniería y Química, y actualmente es docente en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad La Salle. Maestra Basabe, muchas gracias por compartir esta mañana sus conocimientos con todos nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy las gracias por estar este día aquí y por escuchar nuestra charla. Espero que sea de utilidad y que tengamos información que sea relevante para todos. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos consejos para reducir el desperdicio de alimentos en casa y especialmente vamos a dar las gracias, Hablemos Claro, por supuesto, por este tiempo y este espacio que nos da. Y, por supuesto, a la Universidad Iberoamericana, al programa de Ingeniería de Alimentos, desde el lugar en el que estamos trabajando, desde aquí estamos transmitiendo y con mucho gusto compartimos esta información para todos ustedes. Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio. Vamos a iniciar con un par de cifras que yo creo que son importantes que las tengamos como para generar esta expectativa de por qué vamos a hablar de desperdicio de alimentos. Y es posible que algunos de ustedes ya tengan este tipo de información, a lo mejor para otros será nueva, pero cada año en el mundo se desperdician 1.3 millones de toneladas de alimentos. A lo mejor esta cifra suena pues, muy impactante, pero a lo mejor un poco lejana y no tenemos una idea, suena mucho, pero no sabemos exactamente cuánto y esto qué significa. Bueno, para aterrizarlo un poquito a algo más cercano, de acuerdo a las cifras que reporta la FAO, un tercio de la comida que se produce anualmente se desperdicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos un plato en el que pues, nos servimos para comer, solamente una tercera parte de lo que está ahí se consume y el resto se desperdicia. Y yo creo que aquí es a donde podemos como pues sentir esa cifra mucho más cercana y entender que este no es un problema menor. Cuando se desperdician alimentos, desperdiciamos también otra serie de insumos o servicios que son muy importantes de los que debemos estar atentos. Por un lado, se desperdicia energía, por ejemplo, en los procesos o en el transporte. Se desperdicia agua. Creo que todos estamos conscientes de la crisis que hoy tenemos respecto al suministro de agua, sobre todo en el Valle de México, y cuando se producen alimentos se utiliza agua para el procesamiento. Entonces, si este alimento termina desperdiciándose, pues son recursos que se pierden, tomando en cuenta que se utilizan, como les digo, para su proceso. Se pierde también mano de obra, todas las personas que en la cadena de suministros, en el campo, por ejemplo, se pierde también tierra para cultivo, que ya no se aprovecha, las personas que procesan, que distribuyen, que están en los puntos de venta y todas esas personas que trabajan, pues también se pierde este trabajo, este servicio que nos ofrecen estas personas. Y algo muy importante de lo que tenemos que generar conciencia, pues es el suministro de alimentos. Este obviamente se pierde, ya no llega a su destino y sabemos que hoy también sufrimos de una carencia de abastecimiento de productos. Otras cifras que pueden resultar relevantes. De acuerdo a las publicaciones del INEGI, las más recientes, eh, en cada familia destina en promedio alrededor de 34.2% para la compra o adquisición de alimentos. Esto no es una cifra menor
y debemos de tomar en cuenta que también hay personas, estaba escuchando apenas recientemente un reporte en el que hay algunas familias, y no son menos, que reciben ingresos pero que no les alcanza para poder consumir alimento. ¿Qué pasa si nosotros evitamos el desperdicio de alimentos? Bueno, pues esto se convierte en un ahorro significativo que, de acuerdo al Banco Mundial, equivaldría al 15% del ahorro de ese presupuesto que nosotros destinamos para, pues, comprar nuestros alimentos. Así que, ¿cómo se dan cuenta? Pues esto es algo importante de lo que debemos de tomar conciencia. ¿Qué otra cosa? Otro dato relevante antes de dar inicio ya en forma a nuestra conversación del día de hoy, a nuestra plática. Pues de la basura que se genera en la Ciudad de México, el 38% es basura de origen orgánico. Y el problema es que dentro de este porcentaje, que es casi el 40%, están incluidos los desperdicios de alimentos. Yo creo que esta imagen, o sea, nos puede resultar de repente muy familiar y hemos visto que pues los platos se sirven y pues hay porciones que se quedan a veces sin tocar o porciones que ya no se comen y estaremos analizando las razones del por qué, pero pues terminan en el cesto de la basura, ya no llegan a su destinatario final. ¿Cómo está distribuida este desperdicio de alimentos? Bueno, de acuerdo a el UFI, que es un organismo europeo sobre seguridad alimentaria, comparte cifras pues también alarmantes y bien interesantes. El 45% de esos desperdicios corresponden a los productos de origen vegetal. Le siguen los pescados, el 30% con productos de origen de cereales, el 20% tanto para lácteos como para otros productos de origen animal, como puede ser carne y pollo. Entonces, estamos hablando de cifras importantes que pueden tener pues un impacto, pues no solo en nuestros bolsillos, sino en el ambiente, como mencionábamos, y pueden también afectar, obviamente, el suministro de alimentos, que eso es algo importante. Quisiera preguntarles y compartirles también una experiencia, porque yo creo que esto es algo que a todos nos pasa. ¿Cuántas veces, pues de repente ya no pensamos, no lo pensamos dos veces y tiramos productos que vemos que se han echado a perder? Les comparto que, por ejemplo, recientemente quería comprar aguacate y pues no había aguacate suelto, o sea, maduro, ya listo para consumirlo, que era lo que yo necesitaba, y además estaba muy caro. Entonces vi una arpilla, un costalito ahí con aguacate y tenía pues muchas más porciones de las que yo tenía planeada comprar. Salía más barato y lo compré. Y lo que sucedió, que seguramente es una experiencia que con alguien más se puede replicar, pues ese aguacate se quedó, ya no lo utilicé como tenía planeado, incluso hubo un par de días en esa semana que pues ya no se prepararon alimentos en casa, salimos a comer fuera y el producto se quedó ahí y pues ya no estaba, el producto ya estaba maduro porque esa era mi intención y el producto pues al final ya no tenía ni el sabor ni la textura pues que yo necesitaba para preparar mis platillos. Y también hoy en día es una forma común, ¿no? La forma en la que compramos o adquirimos este tipo de productos y ya sea que tengamos igual algunas rejillas de material reutilizable o incluso hoy es común que cuando vamos al súper y se nos olvidan estas bolsitas, pues nos dan el producto en una bolsa de papel, estraza, y ahí tenemos nuestro producto y si no somos como muy cuidadosos, pues el producto se puede quedar ahí y ya cuando nos damos cuenta y abrimos, pues resulta que el producto ya empezó a deshidratarse o peor aún, pues podríamos encontrarnos con alguna sorpresa de que el producto se echara a perder. ¿Con qué vamos entonces ya a iniciar de fondo en nuestra plática? Número uno, lo más importante es planificar nuestras compras. Yo les estaba compartiendo qué fue lo que me sucedió, o sea, yo fui, no encontré y tomé una decisión. Nosotros somos quienes realmente decidimos qué y cómo compramos, qué es lo que más nos gusta. Y es importante tomar en cuenta una cifra que me encanta compartir sobre la encuesta nacional de salud que se publicó hace ya un par de años y dice que tomamos tan solo 13 segundos para elegir los productos que pues están en los anaqueles. Entonces, esto tiene como muchas consecuencias. Por un lado, este, a ver, por un lado, saber que, bueno, disculpen acá. Por un lado,
cuando nosotros consumimos los productos de esta manera tan rápida, pues no estamos dando el espacio como para leer qué es lo que estamos comprando y saber un poco más de qué es lo que está en ese alimento. De repente nos encanta la presentación o a lo mejor vemos rápidamente el precio y elegimos con mucha rapidez los productos sin tomar como una conciencia de por qué estamos comprando o adquiriendo tales o cuales productos. ¿Qué consejos deberíamos de tomar en cuenta en este punto? Número uno es planificar nuestro menú, como les comentaba o les compartía. Si de repente no hay esta planeación, pues es muy fácil que podamos comprar producto y que este termine en la basura. Revisar la despensa. Seguramente a todos les ha pasado que llegamos a casa ya con el súper y cuando abrimos, pues ahí está el producto que acabamos de comprar. Y entonces tenemos ahora un excedente de producto y si ese producto ya estaba cerca de la fecha de caducidad o era producto fresco, pues seguramente ya no estará en las mejores condiciones para ser utilizado. Y si yo no sigo una práctica, un consejo que al final vamos a ver sobre utilizar lo primero que está ya en nuestra casa, pues ese producto se empieza a echar a perder. También una recomendación importante es evitar comprar con hambre. Muchas veces cuando decidimos ir de compras y tenemos hambre, pues prácticamente todo se nos antoja y compramos mucho más de lo que tenemos planeado, ¿no? Tenemos planeado comprar pues para nuestra semana o para las semanas siguientes. Eh, Podemos buscar también alternativas de larga duración. ¿Qué quiere decir? Que podemos comprar productos que no necesariamente son frescos, que son productos que ya han tenido un proceso y que pues aquí todo lo que es la ingeniería de los alimentos permite tener disponibles estos productos de una manera segura y que nos pueden durar mucho más tiempo. Entonces, podemos buscar este tipo de alternativas. Evitar comprar en exceso alimentos frescos, que era algo que les había compartido. De repente cuando vamos a estos tianguis y vemos la fruta y que huele súper rica y nos entusiasmamos, compramos a veces mucho más de lo que realmente podemos consumir. Revisar ofertas y promociones. Generalmente aquí nos dan más producto. Evidentemente hacemos como un balance entre qué nos conviene económicamente y al final pues terminamos comprando más otra vez de lo que necesitamos y no necesariamente pues puede ser como una ganga, ¿no? Sí, sí, este producto lo puedo almacenar y ese producto no es perecedero, es decir, que no se va a echar a perder rápidamente. Pero si este producto es perecedero, estos productos que mantenemos en refrigeración, pues entonces sí estaríamos ahí en un problema y seguramente desperdiciando alimentos. Y pues cuando hagamos nuestras compras, pues una recomendación también para evitar que los productos pues sufran daños o que incluso aceleren su proceso de descomposición es que pongamos los productos que son refrigerados y congelados hasta el final de nuestra compra, porque muchas veces paseamos en el súper, la temperatura fría se pierde, esto se llama cadena de frío, y al final estos productos pues van acortando su vida útil. Y aunque nosotros revisemos, seguramente les habrá pasado que todavía están dentro del periodo de vida útil, pues estos productos ya no se ven bien o tienen una apariencia diferente. Entonces el consejo aquí es comprar solo lo que necesitemos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? O sea, a lo mejor es fácil decir planeamos, pero ¿cómo planeo? ¿Cómo le hago? Porque pues en mi casa solamente estoy yo sola o a lo mejor somos dos personas o vamos a tener visitas o una reunión. ¿Cómo le podemos hacer como para calcular la cantidad que necesitamos? La verdad es que hoy en día podemos echar mano de la tecnología. Hay muchas aplicaciones que no solo nos comparten recetas, sino tienen calculadoras para que si yo le digo quiero preparar este platillo o incluyo esta receta, me dice la cantidad que debo de comprar para que así no se genere desperdicio. Además, también este tipo de aplicaciones nos ayudan para obtener descuentos de productos que ya están cercanos a la fecha de caducidad. Por ejemplo, en mi caso, pues era producto que ya estaba en su punto y hay algunas empresas que lo que hacen es que para evitar que este producto se desperdicie, lo venden a un precio justo, más barato, y entonces si yo estoy alerta de estas ofertas, pues puedo adquirir este producto a un precio mucho más accesible y así evitar el desperdicio de alimentos. También otro consejo es que compremos o consumamos alimentos, o frutas, vegetales de temporada. Esto tiene muchas ventajas. Por un lado, los productos que son de temporada son más baratos.
Además, la proporción de los nutrimentos que están presentes en ellos son mejores que cuando son fuera de temporada. La verdad es que hoy la exigencia del consumidor por tener productos, incluso de orígenes diferentes, simplemente frutas y verduras que no son de temporada, pero yo quiero hoy comer mango. Hoy, por ejemplo, estamos en febrero o en el mismo enero, finales de enero, yo ya había visto mango y la temporada de mango, pues hace muchos años no era en estos primeros meses del año, sino más bien como a mediados, por ahí de junio. Pero hoy ya tenemos esta disponibilidad. Entonces, muchas veces la exigencia que nosotros tenemos como consumidores hace que pues, la tecnología esté buscando dar ese suministro de alimentos, pero si nosotros hacemos conciencia de que durante los periodos de temporada la fruta es más barata y más saludable, pues ese tiene un doble beneficio. De igual forma, es importante que para promover el consumo sostenible, es decir, favorecer que se utilicen los recursos de una manera consciente, pues es importante comprar local. Pero si, por ejemplo, nosotros decimos, yo voy a comprar frutos rojos y estos frutos rojos requieren, por ejemplo, de una cadena de frío, pues y son de un mercado local, al tener que mantenerse en refrigeración, a lo mejor no estamos optando por productos que están dentro de este pensamiento sostenible. No tendremos que utilizar energía y recursos para mantenerlos fríos. Y no son las únicas opciones. La verdad es que tenemos muchos productos, muchas frutas, sobre todo en nuestro país, yo creo que tiene una variedad inmensa y podemos elegir, buscar opciones diferentes, experimentar sobre nuevos sabores y nuevas recetas que siempre son recomendables. Otro dato interesante, por ejemplo, seguramente habremos notado que cuando compramos fruta, pues hay fruta que rápidamente se echa a perder, sobre todo ahorita que ya está empezando a hacer calor, se madura rapidísimo y esta fruta, así como nosotros que somos seres vivos y cuando respiramos producimos CO2 y vapor de agua, pues las frutas además producen un gas que se llama etileno y este es el responsable de que frutas y vegetales puedan madurar así como las hortalizas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, que ya también veremos un poquito más adelante cómo almacenar este tipo de productos, pues podemos acelerar su maduración y su subsecuente, eh, empiezan este periodo en el que se echan a perder y entonces se convierten en un desperdicio. Los productos que rápidamente se maduran, o sea, los podemos comprar verdes y van madurando, por ejemplo, la manzana, el plátano, el aguacate, la papaya, a estos se les denomina como frutas climatéricas. Sin embargo, hay otros frutos que se cosechan en su punto de maduración. Y estos, pues lo que hacen es que ya no maduran más, ya no pueden, porque así es el metabolismo de este tipo de productos. Y al final, pues lo único que sucede es que el producto empieza a perder humedad y empieza su proceso, se llama desenescencia y pierden algunas características. A este tipo de frutos, por ejemplo, la gran mayoría de las bayas, las uvas, el pepino y los cítricos se les denominan frutos no climatéricos. Muy bien, pues espero que vayamos bien y ya al final estaremos revisando por ahí algunas dudas o preguntas. Vamos a nuestra segunda parte de la charla del día de hoy. Vamos a ver la importancia de los alimentos envasados. Ahorita ya revisamos que es importante consumir productos que son de temporada, que son locales, hacer una planeación de nuestras compras, tener conciencia sobre cómo compramos y cuidar aquellos productos que, por ejemplo, tienen cadena de frío. Pero, pues, ¿qué pasa con estos productos de vida extendida o de una vida de anaquel más larga? Que son los productos envasados y en los que la ingeniería de alimentos y toda la industria de alimentos pues nos ofrecen esta disponibilidad de productos. ¿Tienen ventajas? Sí, muchas. Número uno, estos productos son seguros. A diferencia de los productos que podemos ver como más artesanales o en los que las personas los tocan, porque esto forma parte también mucho de nuestra cultura, el tocar el producto y saber si está bien. A veces habremos visto que les hincan la uña, los mueven, los huelen. Esta manipulación pueden ser prácticas, pues no quizás las más recomendables porque no sabemos, por ejemplo, si en el momento en el que se están manipulando, pues las personas tienen las manos limpias, si el producto se dañó en su superficie y entonces parte de lo que está contaminado en el exterior puede penetrar al interior de los productos. Esto no sucede con los productos que son envasados. Entonces, esta protección que tiene el alimento
permite que los productos puedan durar más tiempo de una forma segura y que los procesos que se han llevado a cabo para alargar su vida útil mantienen pues no solo sus características sensoriales, que es por lo que los elegimos y nos gustan, sino también los nutrimentos que forman parte de la composición de cada uno de estos productos. Otra de las ventajas más importantes que tienen este tipo de productos es la disponibilidad. Entonces, yo puedo tenerlos y mantenerlos almacenados en mi casa sin ningún riesgo, siempre y cuando pues, estemos revisando la información que viene en la etiqueta, que también ya eso iremos en un momentito más. Y otra cosa, pues los productos que se venden, por ejemplo, en la vía pública o en los mercados locales y que no están envasados, que no tienen una etiqueta, pues no nos permiten conocer cuándo ya son seguros para su consumo o cuál es su composición. En cambio, los productos que han sido procesados y envasados, sí tienen esta información en la etiqueta y por lo tanto podemos tomar decisiones informadas. ¿Qué cosas debemos saber? Bueno, si nosotros nos detenemos a leer la etiqueta, podemos revisar cuáles son las condiciones en las que quien procesa el alimento, es decir, quien es experto en esta área, nos sugiere para que nuestro alimento se mantenga en óptimas condiciones. Por ejemplo, hay algunos productos en los que dice, bueno, una vez abierto, se debe de consumir en los siguientes 5 días. Hay otros productos que nos indican, una vez abierto, todo el producto se debe de consumir. Y existen diferentes alternativas, incluso aquellos que, pues en el paquete, en la bolsa que nosotros vemos que se llama un envase secundario, podemos ver que hay porciones y entonces nos permite, pues como administrar mejor el uso del producto sin que, por ejemplo, se descongele todo o que podamos utilizar solo aquello que vamos a preparar, si ese día solamente como yo o si comen más personas. Y otros aspectos también interesantes, pues es revisar estos datos o estos números que aparecen en los envases. Número uno, fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. ¿A qué se refiere esta información? Bueno, la fecha de caducidad es aquella en la que después de esta fecha el consumo del producto ya no es seguro o puede implicar un riesgo para la salud. Los alimentos no son eternos y se descomponen. O sea, aunque, por ejemplo, nosotros tuviéramos o los elaboráramos, por ejemplo, en nuestras casas, pues esos productos tarde que temprano se van a echar a perder. Pero los productos que se procesan, por ejemplo, en la industria, tienen controles y parámetros de tiempo y temperatura que aseguran que el producto sea seguro para su consumo. Es decir, que no va a haber presentes microorganismos que sean causantes de daño a la salud. Sin embargo, cuando estos procesos alimentarios, por ejemplo, buscan que mi producto dure mucho más tiempo, no solo se eliminan los productos, los microorganismos, perdón, que causan daño, sino aquellos que causan el deterioro del alimento. Por eso es que podemos encontrar alimentos que duran muchísimo tiempo y de repente, pues a veces nos preguntamos de qué pasará, si eso está bien o está mal. Pues esta es una de las ventajas de estos productos que ya han sido procesados y envasados. ¿Qué quieren decir esos números? Bueno, por ejemplo, aquí en la imagen que les comparto aparece el día y el mes, pero en esta otra imagen aparece el mes y el año. ¿Por qué unos nos dicen mes y año y otro día y mes? O sea, podríamos pensar, y bueno, ¿y por qué no se ponen de acuerdo respecto a esto? Bueno, el proceso alimentario y la cantidad de agua que puede tener el producto determina cuánto tiempo es la vida útil del mismo. Entonces, si son productos a los que denominamos frescos, por ejemplo, pasteles, comida preparada o productos lácteos o carne, por ejemplo, envasada fresca, que no está, por ejemplo, congelada, estos productos tienen una vida útil menor a 3 meses. Entonces, en la etiqueta, nosotros vamos a observar que tienen el día y el mes. Y esta exigencia o esta observación es porque se cumplen las normas de calidad que se tienen pues, en nuestro país y a nivel internacional. Pero cuando hay productos que debido a su naturaleza o a su proceso, por ejemplo, no son productos perecederos o que se han utilizado, como puede ser aquí el caso del aceite o, por ejemplo, vinagre o azúcar, ¿no? Azúcar, cristales de azúcar, o que, por ejemplo, tuviéramos latas o estos productos que son ultra pasteurizados, tienen una vida de anaquel extendida y por eso es que entonces la fecha de caducidad se expone como mes y año. Hay algunos que van a encontrar día, mes y año y eso está bien, no pasa nada, pero lo que exige la norma por lo menos es esta diferenciación.
Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con el consumo preferente. Bueno, esta fecha hace referencia solamente a las propiedades sensoriales del producto. Qué tan suave, qué tan aromático, qué tan crujiente, pero no tiene que ver con un tema o riesgo a la salud. Nosotros, por ejemplo, si preparamos un pastel en casa o unas galletas, en el momento en el que están recién horneadas, pues tienen características diferentes a si las consumimos un día después o incluso por la tarde o 2 o 3 días después. A esto es a lo que se refiere con propiedades sensoriales. Pero no quiere decir que si lo como después de un día o más tarde, ese producto puede ser causante de daño a la salud. Entonces, espero que haya quedado clara esta diferenciación. Muy bien, pues vamos, ya vamos cerrando un poquito, dando los últimos consejos de cómo podemos reducir el desperdicio en nuestro día a día. Yo creo que lo más importante es hacer conciencia de dónde se desperdician más los alimentos. Bueno, de acuerdo a las cifras publicadas en diferentes organismos internacionales y en sitios de fuentes gubernamentales y en documentos científicos, los lugares en donde más se desperdicia el alimento es en la cadena, es decir, desde el campo hasta nuestra mesa, es en la casa y en los servicios de catering. Es decir, a veces vamos a un restaurante y ahí nos sirven nuestros productos, por ejemplo, en un buffet, o vamos a una comida y creo que pues no nos resulta extraño que podamos observar, imágenes como de este tipo, ¿no? O sea, que medio producto se quedó ahí al final, ya no me lo comí y pues va directo a la basura. Otra de las razones del por qué se desperdician los alimentos es porque tenemos la costumbre, por lo menos en nuestro país, de ser muy generosos en las porciones. Y muchas veces también, cuando hay alguna reunión, pues preparamos mucho más de lo que se va a consumir. Y al final, pues este producto termina ya no comiéndose y termina como un desperdicio en el cesto de la basura. Muchas veces también es porque hay esta confusión sobre las fechas de consumo que se reportan en las etiquetas y de las que ya hicimos ahorita, como esta reflexión sobre cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Y también es a prácticas inadecuadas de almacenamiento. Entonces, ahorita vamos a hablar brevemente de ellas para que pues estos datos queden más claros. Algunos consejos, pues es importante mantener nuestro almacén en nuestra casa, que son el refrigerador y la alacena, ordenada y limpia. Nosotros incluso podemos tomar como experiencia porque es mucho más fácil juzgar o criticar al vecino. Por ejemplo, si algún día vamos a comer a algún lugar o alguna fondita y de repente se abren estos refrigeradores de donde sacan salsas y otros productos que nos están preparando, pues a veces no necesariamente vemos como estas imágenes que se ven muy lindas sobre un refrigerador o una alacena perfectamente almacenada. Y esto pues lo hacemos como para no ventanear nuestro propio refrigerador o nuestras propias alacenas. Entonces es importante mantener un orden. Por ejemplo, en el caso de las alacenas, revisar qué productos, así como veíamos en una diapositiva anterior, en la etiqueta me dice, una vez que se abra, refrigérese. O una vez que se abre, se puede mantener en un lugar limpio y seco. Entonces quiere decir que lo puedo guardar en la alacena. Y si la etiqueta dice lo contrario, que debe de mantenerse en refrigeración, entonces lo guardo, por ejemplo, en mi refri. O si voy a regresar, o si ese producto debe de mantenerse en congelación, pues en congelación. Entonces, el mantener el orden, pues hace que mucho más fácilmente podamos escoger el producto y saber qué es lo que tenemos y utilizarlo de una manera eficiente. Hay una regla que se llama primeras entradas y primeras salidas. ¿Qué quiere decir? Pues yo compro, porque obviamente cuando voy al súper, pues prefiero organizar mi tiempo y optimizarlo. Entonces compro a lo mejor 3 sobres de algún producto o 3 cajas de algún producto y los voy a mantener almacenados en mi alacena. Entonces, tengo que revisar estas fechas de caducidad o de consumo preferente y ponerlas en el primer acceso, lo primero a lo que yo voy a tener al alcance y no hasta el fondo. Porque si el producto, que chispas, o sea, se me olvidó y volví a comprarlo y lo puse hasta el frente, ese producto que seguramente pues va a tener una fecha de caducidad más extendida, pues es el que va a estar ahí y el primero que voy a consumir. Y ya cuando me doy cuenta, encontré una lata al fondo que pues era de leche condensada y cuando la abro ya sabe café. ¿Es seguro su consumo? Sí, pero pues ya no tiene estas propiedades sensoriales a lo mejor ideales, que es lo que yo buscaría para hacer un pay de limón y que pues no se vea de un color, por ejemplo, más malo. Una recomendación también es usar recipientes transparentes.
Muchas veces hay de figuras y de colores, no nos dejan ver lo que está dentro y en cambio si utilizamos una etiqueta para rotularlo, si utilizamos este tipo de recipientes transparentes nos van a permitir observar qué es lo que está ahí. Creo que a todos nos ha pasado que en nuestro refri de repente pues encontramos que no hay ¿cómo se llama? Perdón, que no hay tapas y se nos vuelve por ahí complicado, ¿no? Entonces, pues nada más tomar en cuenta esto. Y otra cosa que es muy importante, si yo, por ejemplo, voy a comprar algún producto porque, pues bueno, me sale más económico y tengo que comprar una porción mucho más grande de lo que voy a consumir en estos días, lo que puedo hacer es porcionar. Es decir, cuánto me como yo y cuánto come mi hijo que es adolescente o cuánto come mi esposo o mis niños. Y entonces hago estas porciones, almaceno y puedo congelar. Y así en el momento, este producto, pues a lo mejor ya pasó su fecha de caducidad como fresco, pero congelado tiene una vida extendida. Entonces, puedo utilizar de una manera eficiente también pues, mis productos de esta forma. El consejo es que para los productos frescos, estos se lavan y se desinfectan previo a su uso, ¿de acuerdo? Y que los productos que abrimos de envases, pues estos deben de mantenerse pues bien cerrados, ¿no? Para que no adquieran, por ejemplo, humedad y los podamos guardar de una manera eficiente en nuestras alacenas o refrigeradores. ¿Qué me dice entonces, recordando un poquito y cómo podemos recapitular para este consejo ya aterrizado sobre las fechas que vienen en las etiquetas? Si la fecha de caducidad ya está próxima, híjole, va a caducar en 2 días, pues no lo tiremos, mejor aprovechémoslo y usémoslo. Si ya pasó la fecha de consumo preferente, esto no quiere decir que el producto deba de tirarse. Entonces, pues si nosotros planeamos, seguramente haremos un mejor uso de nuestros propios recursos. También algo que yo creo que es interesante es no confundir cuando un alimento está echado a perder y cuando un alimento es seguro para su consumo. Si yo veo que hay un cambio en la apariencia del alimento, se percibe que su textura, como en el caso de este jitomate, pues ya se ven, a lo mejor un daño, por ejemplo, mecánico o incluso acá un crecimiento puede ser, por ejemplo, de algún microorganismo, esos productos no son seguros para su consumo. Pero, ¿qué tal si vemos productos que no son tan lindos en su apariencia? La verdad es que todos buscamos el que tiene la etiqueta más linda o el producto que se ve más perfecto y tenemos que reflexionar si ese producto lo quiero para consumir en fresco y que luzca la apariencia o si al final voy a terminar moliéndolo en mi procesador o haciendo una mezcla en el que la textura y la apariencia física del alimento fresco no importa. Entonces puedo optar, como hoy sucede en muchas campañas en todo el mundo, esta que les comparto esta imagen es para consumir estos vegetales feos, pero que tienen todos los nutrientes y que pueden ser perfectamente aprovechables. Entonces, adquirir, aquí el consejo es adquirir hortalizas cuya apariencia no es perfecta, no las hace menos saludables. Muy bien, yo creo que también algo interesante es cambiar de hábitos. A lo mejor es que pues yo hago siempre esto, pues siempre hay oportunidad para cambiar. Ya dijimos que somos muy generosos, tenemos estos hábitos de servirnos mucho, si nos servimos poco, pues a veces hay algunas personas que se sienten cómodas comiendo porciones más pequeñas, pero si de repente vamos a algún lugar y nos sirven un poquito, pues decimos, ay, no puede ser, o sea, estoy pagando tanto y esto nada más me dieron. Estamos casi siempre acostumbrados a que pues nuestra ingesta sea más. A veces esto no necesariamente es bueno, o sea, si no vamos a tener una actividad física importante, se puede desperdiciar el producto, tenemos una ingesta calórica mayor, pero ¿qué hago si al final pues ese producto se desperdició? Número uno, tomar en cuenta que, por ejemplo, vamos a retomar lo que quedó aquí en estas imágenes. Pues si yo tengo, por ejemplo, un plato con espagueti y es el que le di a mi chiquito, pues debo de aprender a observar cómo son estos hábitos que él tiene y si consume menos alimento, pues darle una porción más pequeña. Si, por ejemplo, repartí, no sé, un alimento y tiene un ingrediente que no me gusta, pues no incluirlo dentro de su formulación y así evitamos que se desperdicie. Si yo, por ejemplo, genero cáscara, ¿no? Pelo mi producto, pues estas cáscaras tienen muchos nutrientes, no solo fibras, sino minerales que puedo incorporar en mi alimento y en preparaciones. Entonces, se puede convertir, por ejemplo, incluso un plátano maduro se puede convertir en un licuado. Puedo hacer, por ejemplo, un pan de plátano y puedo hacer otro tipo de preparaciones, por ejemplo, un salteado. Puedo hacer sopas, puedo hacer tartas, purés, jugos y puedo, más bien, no solo puedo, sino deberíamos de incorporar estos sobrantes en nuevas recetas. ¿Qué más?
Bueno, preparar platillos ya mencionábamos que nos gustan a todos, sobre todo cuando hay reuniones familiares, pues no falta quien siempre lleva ese platillo porque se siente súper cómodo y es casi una tradición, pero no le gusta a la mayoría. Entonces termina pues no consumiéndose. Y pues yo creo que es como algo agradable saber, o sea, preparar y pues ser empático con los gustos de todas las personas, hacer invitaciones digitales, ahora en esta parte de sustentabilidad, buscar ese tipo de opciones y pues dar este anuncio de, ¿sabes? Vamos a tener comida, no se les olvide traer sus envases para repartir las sobras. Esto no es nada más rico pensar que nos vamos a ahorrar un dinero para el siguiente día porque ya no tengo que preparar alimento y lo puedo incorporar pues en lo que voy a comer al siguiente día. Pero es que no me gusta, o sea, no me gusta comer 2 días lo mismo. Bueno, puedo utilizar un poco de ingenio, como les decía, revisar este tipo de aplicaciones y pues ingeniárnoslas para crear nuevos platillos, una merienda, un snack saludable y tenemos opciones y como les decía, aplicaciones para todo esto. ¿Qué debemos hacer? Confiar en nuestros sentidos. Muchas veces en cuestiones de los vegetales pueden perder textura, pero si no hay un aroma o sabor indeseable, el producto es seguro para su consumo. También ser conscientes de que cada año desperdiciamos 21 kilos de comida por persona. Y muchas veces no tomamos en cuenta, como les comentaba desde el inicio, que salimos y comemos fuera de casa. Y pues de llevar de regreso, pues, o sea, nada más como para recapitular, llevar de regreso las sobras, pues nos va a ahorrar tiempo, dinero y podemos ser creativos, ¿no? Para cocinar algo diferente. Perfecto. Pues bueno, hacia una dieta más sustentable, lo importante, y con esto ya cierro, es consumir más alimentos de origen vegetal, hace que nuestra dieta también sea saludable para el cuerpo, pero también para el planeta. No se trata de eliminar productos de nuestra dieta si no tenemos la guía de un experto en la salud, pero sí podemos diversificar, que ese es un consejo, siempre dietas variadas, a- eh, aprovechar diferentes preparaciones, creo que esto es algo importante y que a través de diferentes preparaciones también obtenemos nutrientes y los absorbemos de manera diferente. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este tema, que yo lo disfruté mucho. Les comparto mi correo y estoy abierta para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra Bacabe. Vamos a dar inicio. Tengo de abrir mi pantalla, pero no puedo. Ok, vamos a dar inicio a las preguntas que ya aparecen aquí en la sección de preguntas y respuestas. Y pues bueno, vamos a empezar por la de Adriana Vázquez. Y su pregunta ¿es factible que cada hogar sea sustentable generando huertos, pensando en la sequía que vivimos a nivel mundial? Claro, yo creo que esta es una opción de la que aprendimos en la pandemia. No podíamos salir y entonces vimos pues muchos videos y muchas aplicaciones de cómo tener estos huertos. Sí, es una manera a la que podemos recurrir, pero pues no tenemos todavía como las condiciones, uno, accesibles económicamente, como para tener, por ejemplo, ya hay algunos, he visto que hay como unos dispositivos o huertos que permiten tener la iluminación y el suministro de agua necesario. A veces estos todavía no son lo suficientemente accesibles para toda la población. Nosotros podemos incursionar, ¿no? Con nuestra creatividad y nuestro ingenio para hacerlos, pero esto tampoco nos da como toda la variedad de los alimentos que podemos incluir en la dieta, pero sin duda es una opción que podemos aprovechar de manera eficiente. Bien, aquí tenemos otro comentario. ¿Qué opina de la compra de productos empacados para veganos? Debido a que, debido a que no hay muchas opciones y hay pocas piezas, sí he optado por comprar gran cantidad y sí me ha sucedido que se caducan y otras veces me han faltado. ¿Habrá alguna aplicación o guía para orientarnos refiriéndose a veganos? Ajá. Sí, no tengo a lo mejor exactamente ahorita el nombre, con gusto puedo revisar cuáles pueden ser las aplicaciones para este tipo de productos, pero como les comentaba, sí, existen ya aplicaciones para necesidades específicas, que esa es una de las ventajas de la industria alimentaria que atiende necesidades específicas, no solo para dieta o para alguna restricción por temas de salud. Entonces podemos conseguir estos productos y saber en dónde se consumen, en qué presentaciones y si eso se adapta, por ejemplo, a los hábitos de consumo que tenemos. Pues,
y aquí eh, nos pregunta, entonces, ¿no es recomendable usar un producto enlatado que tiene la fecha de consumo preferente ya vencida? Comentábamos que consumo preferente es diferente a fecha de caducidad. El consumo preferente quiere decir que todas las propiedades sensoriales de mi producto se van a mantener iguales a que en el momento en el que se acabó de procesar. Y justo les comentaba este tema de leche condensada. La leche condensada, por ejemplo, la tenemos en una lata, no siempre la utilizamos a menos que nos dediquemos a elaborar continuamente postres, ¿no? O repostería, y se queda al final de la alacena y chispas, esta ya tiene un montón de tiempo en la que se pasó incluso la fecha de consumo preferente. ¿Qué sucede? Que cuando la abro, pues voy a ver reacciones de caramelización y la leche tiene un color, pues ligeramente pardo. ¿Es seguro para su consumo? Sí, siempre y cuando el producto, el envase no se haya violado, es decir, que no se haya perforado, y que pues entonces el aire que está en el exterior pues haga que el producto empiece su proceso de deterioro. Entonces, si tenemos condiciones ideales en el almacenamiento y cuidamos el envase, ese producto, por ejemplo, en el caso de las latas, pues es perfectamente seguro para su consumo. Por eso es que se utilizan, por ejemplo, en situaciones de catástrofe. No tenemos refrigeración, no tenemos a lo mejor cómo almacenar de una forma segura estos productos, y las latas es lo primero que da como suministro seguro de alimentos. Bien, quizá esté algo de fuera de tema, pero siempre he tenido duda de los cubiertos comestibles. ¿Cómo se determina la fecha de caducidad de estos? No sé, maestra, si usted tiene información al respecto de estos cubiertos comestibles. Ajá. Bueno, no es que estos productos tengan como una vida útil, pero como están hechos a partir de productos que pueden, están elaborados a partir, por ejemplo, de fibras alimentarias que sufren un proceso y son polímeros o estructuras que se pueden formar, por ejemplo, estos plásticos, ¿no? Para platos o para cubiertos, y se van degradando. Entonces, pues sus características se van como desgastando, y esa es la diferencia. O sea, estos productos ya no van a tener a lo mejor la firmeza, o se van como debilitando y se rompen más fácilmente. Y esto también está calculado por quien elabora este tipo de productos. Son seguros, y pues la idea es que se puedan, por ejemplo, reintegrar. Hay diferentes tecnologías. Hay algunos que después de que se utilizan, por ejemplo, hay algunos vasos que son desechables, que se utilizan a partir de mezcla de arcilla, agua y sal. Y una vez que ustedes toman su bebida, pues esta se rompe y se reintegra ahí en el pasto, en alguna plantita, y se reincorpora en el ciclo normal. O estos otros productos que se elaboran a partir, por ejemplo, de semillas o de huesos, y que pues ya no tienen estos colores, ¿no? Blancos o de algunos colores ya específicos, sino que tienen estos colores pardos, o se ven unas estructuras no homogéneas, y al final pues otra vez se pueden ir descomponiendo con el paso del tiempo, que ese es el propósito para este tipo de productos. Después de la fecha de caducidad, ¿cuánto tiempo después sería seguro utilizarlo? Miren, para el público en general, la recomendación es: pasada la fecha de caducidad, el producto no es seguro para su consumo. Sí, pero siempre debe existir como un colchón o un periodo en el que yo pueda aprovechar este alimento y que no se desperdicie. Sí, pero el tema es que, como reflexionamos, nosotros como consumidores no tenemos hábitos que aseguren, o sea, incluso en los centros, en el punto de venta o en la distribución, o nosotros mismos no tenemos la costumbre para un manejo higiénico de los alimentos. Entonces no sabemos si ese producto ya paseó todo el día en el súper y salió fuera de la cadena de frío, si ese producto se abrió, ¿no? Porque es también muy frecuente que veamos que en el súper de repente alguien abre el producto porque se le antoja comerlo, y entonces el envase ya se violó. No sabemos si ese producto se vende en la calle y se puso sobre la banqueta y entonces se contaminó la superficie del producto. Hay muchas cosas que no podemos asegurar. Así que lo único que sí se puede asegurar desde el proceso alimentario, desde la industria de alimentos, es que tu producto es seguro hasta antes de que se cumpla la fecha de caducidad. Eh, ¿Es posible que un producto envasado solo tenga rotulado el consumo preferente y no la fecha de caducidad? Sí, sí es posible, y eso quiere decir que las empresas están buscando que tu producto empate las características sensoriales, y que ese producto muy seguramente tiene una vida extendida más que esa fecha. Pero
hay que seguir la recomendación. Entonces, si yo compro un exceso de ese producto y no me lo acabo, pues entonces ya entra desde nuestra parte el ser corresponsables y comprar la cantidad que sí voy a comprar, pues para no estar como arriesgando y saber si hay problemas o no con mi producto. Aquí nos comparten una sugerencia. Cuando los plátanos se maduran en casa, los meto al congelador y los uso para licuar. Sí, no todos los productos se pueden congelar de una manera eficiente. En el caso del plátano se pierde mucha de la textura, pero pues evidentemente ese producto lo puedo mantenerlo en refrigeración o en congelación, hace que se retarde el proceso de deterioro y por supuesto que lo puedo incorporar en la elaboración de otros platillos como les decía, panque de plátano, un smoothie o a lo mejor algún otro postre, ¿no? En caso de los productos de Perú, solo nos muestra la fecha de vencimiento. ¿Esto sería considerado como fecha de caducidad? La primera parte no la escuché. Sí, en el caso de los productos de Perú, solo nos muestra la fecha de vencimiento. ¿Esto sería considerado como la fecha de caducidad? Sí, sí, es el equivalente. ¿Hay algún lugar donde se pueda donar productos como banco de alimentos? Sí, por supuesto, hay varios bancos de alimentos, hay también muchas aplicaciones que reciben alimento, y ellos son quienes evalúan también bajo este criterio científico si el producto es seguro para su consumo o no. Y siempre podemos compartir el alimento pues con nuestros vecinos, nuestros familiares. No necesitamos ir más lejos. Hay personas que no tienen que comer, hay migrantes, hay muchas opciones para que podamos darles un destino seguro a nuestros productos y que no se desperdicien. ¿Es un mito o es realidad que en cuanto a los alimentos frescos hay que consumirlos de manera inmediata, ya que al dejarlos algún tiempo en el refrigerador pierden sus propiedades nutritivas? Pueden algunos de ellos sí verse disminuidos y, por ejemplo, en el caso de la refrigeración, pues puede haber una pérdida de menor, por ejemplo, hay como diferentes entornos y tendríamos como que sentarnos para ver qué y cómo, por ejemplo, el producto se almacena, si el producto está entero o si el producto, por ejemplo, fue fraccionado, es decir, yo ya lo piqué y entonces tengo más superficie de contacto que hace que se deteriore mucho más rápido. Pero, pues otra vez la recomendación es consumir o comprar, ¿no? Planear nuestras compras para tener el alimento que vayamos a consumir para evitar que estemos tratando de ingeniárnoslas y cómo le hago y qué será lo mejor. Pues la idea es prevenir, tomar el paso anterior para que podamos hacer un uso eficiente de nuestros recursos. ¿Habría alguna contraindicación si algún vegetal se lava y desinfecta y luego se almacena en el refrigerador, en refrigeración para irse consumiendo paulatinamente? Sí, lo ideal y la recomendación sanitaria es que los productos, y creo que eso lo compartí en alguna de las diapositivas, es que se laven y se desinfecten previo a su uso. No sabemos que si algo sucede en el refrigerador y no tuvimos la precaución de dejar algún alimento envasado correctamente, si algo se cayó y podemos provocar algo que se llama contaminación cruzada. Entonces ese producto ya se desinfectó, pero está susceptible a contaminarse. Entonces lo ideal es que los productos se compren, o sea, nosotros vamos a elegir cómo son los productos, si van que no tengan, por ejemplo, deterioro, no importa si no están lindos, como ya habíamos dicho, pero sí lavarlos y desinfectarlos, sobre todo los frescos previos a su consumo. ¿Qué métodos de conservación serían recomendados para alargar la vida útil de los alimentos frescos, que no sea solo días? Bueno, los procesos, por ejemplo, no sé si la pregunta iba encaminada a qué hago yo en casa o cuáles son las opciones, por ejemplo, en productos comerciales, en productos que ya son envasados. Si son envasados, tenemos una variedad inmensa de opciones con las que podemos comprarlos y alargar su vida útil. Por ejemplo, hay productos liofilizados. Es decir, que son productos a los que se les eliminó el agua, que como comentábamos es lo que provoca o acelera el deterioro de los productos. Entonces se eliminan en procesos muy particulares, en condiciones muy particulares que hacen que tengan una textura crujiente, ¿no? Entonces esa es la aplicación que yo le voy a dar. Pero a lo mejor para la preparación que yo quiero, pues basta consumirlo a través de una conserva.
Entonces, pues es otra forma de alargarlo. Pero a lo mejor va a ser deshidratado, pero a lo mejor tengo un puré. Entonces, todas esas son opciones que nos da la industria de alimentos para que podamos optar por diferentes formas de consumir estos productos, ¿no? Que son viables, son nutritivos y que están disponibles por un periodo mucho más extenso. Si son cosas o prácticas que nosotros queremos hacer en casa, la diferencia es que nosotros no tenemos el control estricto que sí tiene la empresa. Entonces, cualquier descuido en el proceso térmico, en la manipulación o en el almacenamiento pudiera ser causa de una enfermedad por un alimento contaminado. Y eso, pues, obvio es lo que menos queremos. Pero sí, seguimos las características y las condiciones ideales que también podemos consultar, ¿no? En redes, o podemos consultar hablando en artículos. Hay muchos artículos en Hablemos Claro, o se pueden buscar la ayuda de profesionales, ingenieros en alimentos o especialistas en la salud. Seguramente tendrán información mucho más puntual al respecto. ¿Existe alguna tabla de cuánto tiempo pueden congelarse los alimentos para evitar tirarlos a la basura? Sí, sí hay recomendaciones. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a sitios oficiales, por ejemplo, quienes recomiendan y ya tienen incluso de una forma bien amigable toda esta información y disponible, es FDA, que es un organismo en Estados Unidos y en el que nosotros en el aspecto legal pues, siempre estamos alineados a lo que se hace con ellos en Estados Unidos, y pues ahí hay tablas de sugerencia de cuánto puede ser el producto que nos puede durar y bajo condiciones adecuadas. Si el producto, por ejemplo, se congela y se descongela, en el caso de vegetales, si ese hielo que se forma o escarcha alrededor del producto lo desechamos, pues algunos componentes que son hidrosolubles, es decir, que se disuelven en el agua, se pueden perder. Entonces, sí habrá que tomar en cuenta algunas consideraciones. Bien, y bueno, en relación a la pregunta anterior, la siguiente pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede ser una opción para hacer estos cálculos? Sí, justo en este tipo de aplicaciones que les decía que ya existen, utilizan la inteligencia artificial pues para sumar un montón de información y que entonces nos puedan ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. Información, todo lo que es el Big Data y inteligencia artificial también sirve para el desarrollo de etiquetas y de envases. Hoy hay muchísimas cosas bien interesantes sobre, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos, y que a través de cambios de color yo puedo saber si mi producto todavía tiene un tiempo de vida y es seguro para su consumo, o si ese producto está próximo a caducar. Mucha información en que se basa justo en inteligencia artificial. Gracias. Eh, la siguiente, desde la pandemia adquirimos el hábito de lavar frutas y verduras al llegar al supermercado, pero he notado que algunas frutas, como el plátano, reduce considerablemente su tiempo de vida. ¿Qué podemos hacer al respecto? La recomendación es la misma que comenté hace un momento, es lavar previo a su consumo. Cuando nosotros lavamos y desinfectamos los productos cuando llegan a nuestra casa, dejamos pues libre de microorganismos, o sea, aquellos que nos pueden causar daño, y tenemos como un terreno fértil en el que otros microorganismos pueden crecer en esos alimentos por contaminación cruzada. Y como nosotros no vemos a estos seres microscópicos, pues de repente ya cuando volteamos nuestro producto ya fácilmente se echó a perder. Entonces la recomendación es tener la cantidad que voy a consumir y esta siempre lavarla y desinfectarla previo a su uso. ¿Qué opina de hacer conservas y mermeladas caseras, escabeches y demás? Pues yo creo que es una práctica, además de divertida, por supuesto que la podemos hacer en casa, pero tendremos igual que tomar algunas recomendaciones. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, en el caso de las mermeladas, pues mejor le pongo menos azúcar y así tengo menos ingesta de azúcares, pero en los procesos alimentarios se debe de llegar a una concentración para que el agua que tiene el producto, por ejemplo, las frutas, pues no acelere el deterioro del producto. Entonces, si ustedes lo hacen y dicen, pues le voy a poner menos azúcar que lo que recomienda, por ejemplo, la receta que vi, lo que puede suceder es que van a ver que ese producto se echa a perder más rápido y eso es lo que no queremos. Por eso es que en la industria se toman controles de qué ingredientes, qué tiempos, qué temperaturas y dan un suministro seguro de alimentos. Pero sí, por supuesto, podemos hacerlo en casa. Bien, aquí es felicidades a la ponente, excelentes recomendaciones. ¿Existen bancos de alimentos oficiales o autorizados? ¿En dónde? Y
siguiendo la misma pregunta, ¿conoce el libro de la chef Mariana Orozco? No, Y no, si es que y si lo conoce, si es que lo recomienda. no tengo el gusto, no tengo esa referencia. Y de bancos de alimentos, pues podemos buscar aquí. Hay uno que se llama tal cual Banco de Alimentos, déjenme checar para compartirlo. Si Este, quieres, Mónica, si quieres ahorita yo en el chat les pongo alguna recomendación de dónde pueden buscar la información de bancos de alimentos porque irá variando dependiendo de la región de donde se conecten, ¿no? Pues creo que lo más recomendable es que hagan una búsqueda rápida en Google y seguramente les aparecerán muchos que les queden cerca de donde están. Y mejor continuamos con un par de preguntas más. ¿Qué quiere? ¿Unas Gracias. 3, 4 preguntas más para ir concluyendo? Sí, Muchas gracias. gracias, Ruth. Bien, ¿recomendaría el uso de envases de productos como yogur o crema para congelación de alimentos o qué material sería el más adecuado? Ok. El tema es que cuando nosotros reutilizamos este tipo de envases y lo hacemos con este afán de no desperdiciar este tipo de materiales, pues nosotros no podemos ver el interior. Y seguramente les habrá pasado que cuando abrimos el refrigerador y destapamos, pues nos encontramos con que ya hay una jungla. Y es porque el producto no se puede ver. Entonces, la recomendación, por ejemplo, desde lo que es los temas de inocuidad en alimentos, es utilizar recipientes transparentes y que sean rectangulares, porque esto también optimiza el espacio en el refrigerador. Bien, gracias. Eh, ¿Algún libro que recomiendes sobre este tema? Y bueno, me paso. ¿Qué opinas sobre los cambios de productos de los empaques originales ¿De los productos originales a qué, perdón? a recipientes de plástico? Ok. El tema es que puede no estar, bueno, yo creo que más bien, espero estar entendiendo bien la pregunta. Si llega, por ejemplo, mi paquete de carne de 2 kilos, ¿no? O más, y es mucho más de lo que yo voy a consumir, puedo porcionar y utilizar ya sean bolsas de plástico que tengan cierre, puedo utilizar los envases, transparentes y porcionar. Y por supuesto, esa sería la sugerencia porque no voy a guardar todo el producto y lo tendré que descongelar. Dijimos que aquí la recomendación es porcionar. ¿Cuál es el papel de los conservadores en evitar el desperdicio de alimentos? La primera parte no la escuché. ¿Cuál es el papel de los conservadores Ujú. en evitar el desperdicio de alimentos? Existen muchos tipos de aditivos y uno de ellos son los conservadores. Y justo lo que permiten es que puedan alargar la vida útil de un producto. Por ejemplo, yo puedo tener una mermelada y esa mermelada, pues bajo las condiciones que se prepara, azúcar, pectina, a lo mejor un poco de ácido cítrico o en casa a veces la sugerencia es ponerle un poquito de limón. Esos productos pues van a tener una vida útil determinada. Pero una vez que lo abra, debo de mantenerlo en el refrigerador. Si yo hago esta opción, pues entonces estoy utilizando un suministro de energía adicional para extender la vida útil de mi producto. Si ese producto, y lo tengo que mantener en refrigeración para que no se me eche a perder pronto, pero si ese producto tiene un conservador, la etiqueta indica, se puede guardar en la alacena. Entonces, yo hago un uso, por ejemplo, voy a tener un suministro seguro de alimentos, por ejemplo, para aquellas personas pues, que no tengan energía eléctrica o que no puedan tener el suministro o el acceso a este tipo de servicios. Gracias. Si, por ejemplo, se pone a descongelar el pollo en la parte de abajo de la nevera, ¿eso puede contaminar los vegetales que están en la nevera? Sí, por supuesto, sí, el envase en el que está el pollo, tiene jugos, o sea, si tiene sus propios jugos, puede provocar escurrimientos. El consejo aquí es que todos los alimentos que ya estén preparados o ya listos para su consumo se ubiquen en la parte de arriba del refrigerador y que todos aquellos que se vayan a descongelar, pues pueden ponerlos en otro recipiente para evitar que el escurrimiento, pues no solo manche su refrigerador, sino que se provoque una contaminación cruzada, que eso es lo más delicado. Entonces, la idea es que cuando descongelemos, pues cuidemos la forma en que lo hacemos para evitar que esos jugos de escurrimiento contaminen a otros alimentos.
Y bueno, vamos a dar lectura a la última pregunta. Es, en el caso de las hortalizas, ¿cómo puedo almacenarlas en el refrigerador? Ok, pues hoy en día la verdad es que tenemos la ventaja de que la tecnología también nos ayuda. A diferencia de los refrigeradores que existían hace 15, 10, 20 años, hoy se pueden mantener controles de humedad. Y esto hace que nuestros productos, incluso ya está seccionado, nos indican en dónde es recomendable almacenar los productos, dónde los lácteos, dónde el huevo, dónde frutas y vegetales. Y eso permite que bajo esas condiciones controladas yo pueda mantener mis productos almacenados de una forma segura. Incluso ya hay algunos electrodomésticos que cuando abro la puerta, o sea, tienen como una doble puerta y evita que haya este cambio, ¿no? de temperatura. Eso lo podemos revisar, por ejemplo, cuando vamos por un refresco y ya están en estos refrigeradores que tienen un display de la temperatura. Al momento de abrir el refrigerador vemos cómo hay un cambio. Esos cambios continuos pues pueden afectar a la vida útil de mi producto. Si yo puedo hacer uso de esta tecnología, pues seguramente estaré optimizando también el uso de mis productos. Pues muy bien, damos por terminado este súper interesante webinar. Maestra Mónica Basabe, muchísimas gracias por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros. Y pues, una vez más, le agradezco su participación en estos webinars que son por demás importantes e interesantes. Muchas gracias a todos. Sí.